¿no? Como que estamos habituados a vivir dependiendo de los estímulos exteriores, a tener problemas, que incluso hemos llegado a sentirnos vivir solo en la medida en que estamos agitados, y cuando nos faltan motivos reales para esta agitación, buscamos otros artificiales. Si no fuera así, no se venderían tantos miles de novelas, no se asistiría a tantas películas y no estaríamos invadidos por tal cantidad de pretendidas atracciones de toda clase. Todo ello no es, a fin de cuentas, otra cosa que una serie de recursos para proyectar los propios problemas en una situación artificial externa, viviendo ilusoriamente la sensación de solucionarlos, aunque no sea más que por unos momentos, ¿no? Esto también es otra tendencia que tenemos a querer solucionar siempre algo, que se me arregle el problema. Porque para nosotros, como es inconsciente esto de la proyección, no nos damos cuenta de que estamos proyectando siempre, nos parecen que las situaciones que están ahí fuera, bueno, no tuvieran nada que ver con nosotros. Bueno, primero que nada, pensamos que no tienen nada que ver con nosotros. Y cuando surge un problema ahí fuera, lo primero que hacemos, ¿no?, es a ver cómo soluciono este problema. A ver, ¿qué está pasando que no me pasa esto que yo quiero que me pase? Va, por lo menos a mí me pasa, ¿no? ¿Qué problema tendré? ¿Estaré poseída por los demonios? Porque yo hasta me pregunto eso ya. No sé, ¿habrá un alien que me está persiguiendo? Algo pasa, algo me pasa. Y claro, y cuando parece que solucionamos el problema externamente, fíjense en que las soluciones siempre son momentáneas, o sea, duran un tiempo. Y después nos vuelve a venir otro problema nuevo, ¿no? U otra cosa que solucionar. Pero lo peor es que las cosas seguirán así, pues es imposible detener la mente y la emoción una vez puesta en marcha, dentro del círculo cerrado en que vivimos. Y resulta difícil salir de él porque nos empuja la inercia. ¿Qué tema este de la inercia? Yo lo he comprobado, que cuando uno arranca, digamos, la motoneta, entras en el círculo y no podés salir, ¿no? Después tenemos que hacer prácticas para frenar toda la motoneta, porque ya una vez que arrancamos con la mente y taca, 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 darle, y a la emoción, la desenfrenada, ¿no?, y todo, después ahora, ¿qué hago para volver otra vez a la calma? Porque ya parece que entramos como en el hámster, ¿no?, en la ruedita. Claro, es que lo hacemos por inercia. El único modo de conseguirlo sería desarrollando vivencias nuevas, cultivando un tipo de atención que nos permitiera tomar conciencia de realidades internas en que apoyarnos con solidez. Pues precisamente si nos hemos lanzado al exterior es en busca de un punto de apoyo, y continuamente estamos apoyándonos en algo, que tenemos que cambiar enseguida por otra cosa, en cuanto comprobamos que aquel no es seguro, y así vivimos en un continuo espejismo, ¿no? Esta es la imagen del espejismo, ¿no?, del desierto. Y el espejismo, si nosotros tomábamos conciencia de que es así, pasa que se nos olvida que todo lo que vemos ahí fuera en realidad son espejismos de nuestra propia mente, porque son realmente ilusorios, significan lo que yo quiero que signifique cada situación, ¿no? Y claro, cuando ya mandé toda mi atención hacia afuera, ¿no?, parece ser que claro, como eso que estoy viendo ahí fuera o estoy percibiendo ahí fuera no me da seguridad, ¿no? Parece que creo que si yo lo cambio por otra cosa, entonces así me voy a sentir seguro, ¿no? Que es como vivimos en realidad las relaciones aquí. Bueno, este ya, la verdad, está usado, lo vamos a cambiar por otro.
ya me cansó, ¿no? Entonces, nosotros no nos damos cuenta de esto, pero es que lo hacemos. El nivel de exigencia que tenemos hacia los demás y hacia nosotros, bueno, lo tenemos hacia nosotros mismos, por eso lo proyectamos en los demás, ¿no? Lo que no podemos es quedar en el vacío, no preocuparnos, suprimir la agitación, superar la inseguridad y el miedo sin más. Desde que hemos dejado de apoyarnos en nuestro interior, andamos usando toda clase de muletas. La solución no está en tirarlas y quedarnos sin nada. No lo conseguiríamos. Hemos de seguir caminos nuevos, distintos, afianzarnos en nosotros mismos. Este es el remedio. Desarrollar en nuestro interior unos sentimientos, un estado de conciencia nuevo, sólido, positivo, profundo, intenso, que nos sirva de refugio, apoyo y punto de partida. Entonces, cuando este estado interior sea un hecho, podremos dejar sin gran esfuerzo la agitación interna. El que también aspira a ascender en un puesto, ¿no? Que también es lo normal acá en el mundo, tener mucho poder, ¿no? Lucha por él, se angustia hasta que lo consigue. Entonces, cuando está en ese cargo, encuentra nuevas responsabilidades y vuelven a replanteársele todos los viejos problemas que dependían de los puntos débiles de su configuración psíquica, ahora enfocados desde la perspectiva de un nuevo cargo que ocupa. En una palabra, el cambio de condiciones externas con que solemos soñar como solución a nuestros problemas y a nuestro desasosiego, no resuelve nada y solo consigue variar las circunstancias de los mismos problemas que se renuevan siempre. No se puede liquidar la angustia con satisfacciones externas. El único remedio a nuestra vaciedad e inseguridad es llenarnos interiormente. Y esto, fíjense, que es la clave y es lo que no hacemos. ¿De qué? De verdad, de vida, de energía real, de discernimiento intuitivo, que la vida nos llene hasta desbordar nuestra personalidad. Los problemas se resuelven de dentro a afuera, no de fuera a adentro. Va en ello implicada la madurez, el desarrollo, y este es siempre un proceso que se genera en el interior. Otras personas tienen problemas, no ya referentes a la vida material, sino de angustia metafísica. Están preocupadas a veces hasta la desazón por comprender la verdad, el porqué de la vida, de sí mismos, de cuanto existe, el sentido profundo de todas las cosas. Cuando se busca solución a estas cuestiones en la filosofía, la mayor parte de las veces se llega a la conclusión de que la filosofía es incapaz de calmar esta insatisfacción interior. Por más que nos pongamos a filosofar, qué sé yo, acerca del amor, y no sé, y ahora me compré este libro nuevo, acá seguro que lo encuentro, acá lo voy a encontrar, ¿no? La respuesta a mi gran interrogante. Y resulta que no encontramos nada. O por un momento decimos que lo encontramos, pero después parece que no. No era eso. Aunque sí satisface las exigencias de un sentimiento de plenitud interior a quien la vive de verdad. Es que la inquietud de orden superior se expresa de diferentes formas según las personas. Algunos viven esta inquietud como una sed de sentirse llenos, felices en un estado subjetivo de plenitud, en el plano vivencial subjetivo. A estos puede saciarles una religiosidad vivida a fondo. Otros la experimentan en un nivel mental, por la necesidad de indagar el porqué último de las cosas. Este es un camino que seguramente al iniciar todos andamos, bueno, algunos capaz que todavía están ahí, porque siempre al principio el camino es mental, ¿no? La mente es la que va, el caballo va a la delantera. Comenzamos como una indagación, ¿no? Que nos pensamos a preguntar,
que menos mal que nos empezamos a preguntar, porque si no nos preguntáramos nada, no nos cuestionáramos nada, que no está mal, es que tenemos que pasar por ahí. Para esto la religión no basta porque no se tranquilizan con una mera adhesión por fe, sino que anhelan llegar a un conocimiento intrínseco de las cosas, dentro de los límites de la razón humana. Solo los que han pasado por problemas de este tipo, tanto metafísicos como religiosos, saben lo angustioso que es ese peregrinaje de una idea a otra, de un libro a otro, de una escuela a otra, creyendo encontrar a cada paso la solución, sin que se dé con nada que acabe de llenar del todo la inquietud interior. Al llegar aquí uno se pregunta, sin duda ninguna, todas las grandes filosofías y religiones han dado satisfacción a muchos, principalmente a sus fundadores. ¿Por qué a unos sí y a otros no? En primer lugar, muchas veces se trata de puntos de vista particulares que no pueden generalizarse, porque son fruto de un itinerario individual. Están hechos a la medida de una persona determinada y no de otras. Esta explicación podría admitirse en algunos casos. Con frecuencia nosotros no podemos hallar plena satisfacción en una filosofía o en una religión porque no tenemos capacidad para ver y vivir simultáneamente las cosas en aquel nivel de profundidad. Nuestra mente no puede pensar de un modo claro, eficiente, profundo, porque está oscurecida y sucia, como consecuencia de los atascos de todas las represiones, miedos y frustraciones que arrastra el individuo. Porque no pensamos solo con la mente. La mente no es una cosa que esté aislada en el cerebro, sin relación con los demás elementos de la personalidad. Todo lo demás, nuestro cuerpo, nuestros instintos, sentimientos, aspiraciones, son factores dinámicos que actúan sobre ella. Y si no están equilibrados, por presionar sobre ellos impulsos que taran y ensucian nuestro interior, la mente no está en condiciones de trabajar con eficiencia. Y el individuo vive con un rendimiento inferior. Aunque él se crea muy inteligente, no percibe del todo la verdad esencial de las frases en las que se encierran la sabiduría de una filosofía o el mensaje de una religión. El primer trabajo, por lo tanto, es aclararse interiormente, limpiarse, simplificar toda clase de contenidos. No resulta así extravagante decir que para poder estudiar bien hay que empezar muchas veces por respirar, comer, dormir o rezar bien. Colocar los libros delante y pasar horas sobre ellos en un gran esfuerzo mental no siempre resulta ser el método más eficaz y directo para iniciar el estudio. Eso es tratar a la mente como algo del todo independiente del resto de nuestra personalidad. No es extraño que nuestra mente se plantee problemas y ande dando vueltas a su alrededor sin llegar al eje, a la visión del núcleo del problema. Somos nosotros mismos el impedimento que dificulta la plena lucidez de nuestra mente. Existe un estrecho vínculo entre nuestra mente y nuestro ritmo respiratorio. La respiración no es un proceso vegetativo aislado de la personalidad. En la personalidad no hay nada aislado. La personalidad, aunque múltiple en sus manifestaciones, es unitaria en su funcionamiento global. Es nuestra mente la que une y regula, la que integra y dirige toda la personalidad. No la mente consciente, sino la mente como forma dinámica de todos los niveles. La correlación entre ritmo respiratorio y estado mental es fácil de observar. Cuando estamos preocupados respiramos seca y violentamente. El entusiasmo produce una respiración más rápida, pero haciendo entrar más aire a los pulmones. En realidad, todos nuestros estados de ánimo y por lo tanto nuestros estados mentales tienen su correspondiente cuadro respiratorio. Cada vez que hay una alteración de la personalidad, se manifiesta a través de la respiración.
La respiración se convierte pues en un lenguaje particular, en una expresión de nuestra personalidad, como lo es nuestro aparato digestivo, nervioso, nuestra afectividad. Dada la unidad de la persona, todos sus elementos son expresión de la personalidad. Así como una misma idea puedo expresarla hablando, escribiendo o mímicamente, etc., de varias maneras, mi personalidad se expresa también a través de todos los niveles. Y cada nivel revela lo que ocurre en toda la personalidad. Si aprendiéramos a examinar la respiración de las demás personas, sabríamos su estado anímico, incluso sus estados profundos. Una persona con represiones psíquicas tiene un tipo de retención del ritmo respiratorio que le impide respirar profundamente. ¿No hemos observado cuánto nos cuesta respirar de modo que quedemos satisfechos, que nos sintamos renovados, descansados? Lo que llamamos respirar profundamente. A mayores problemas internos, mayor bloqueo respiratorio. Es como si existiera dentro una retención permanente de aire, que impide la libre entrada y salida de aire renovador en nuestros pulmones. La represión psíquica comporta una actitud de control y vigilancia que cierra la salida del inconsciente. Miren esto qué importante, ¿no? Y esto repercute en el aparato respiratorio provocando una fisiología. Está cerrado a la respiración profunda y solo mantiene una respiración relativamente superficial. El movimiento de inspiración, de inhalación o entrada del aire se corresponde psicológicamente con la actitud de receptividad respecto del mundo. Cuando nos sentimos ofendidos y molestos, nos cerramos al exterior, a cualquier comunicación de los demás hacia nosotros, y no inspiramos de modo profundo, abierto, limpio, sino que respiramos rápido, abruptamente y seco. Entonces exhalamos violencia. Aprender a inhalar aire con suavidad es aprender a abrirnos a los demás, ¿no? Miren qué práctica esta. Esta afirmación suele sorprender y suscitar recelos, pero es un efecto de correlación nerviosa profunda que la experiencia demuestra, aunque tal vez no se hayan descubierto los procesos nerviosos que intervienen en ella. Expirar o echar el aire se corresponde psíquicamente con el gesto de exteriorizarnos al mundo. Si solemos expirar de modo seco, abrupto, no hay duda de que nuestra actitud es de rechazo, de hostilidad frente al mundo. Aprender a exhalar el aire de un modo suave y profundo cambiará la actitud anterior por otra cordial, abierta, correcta para con los demás. Podemos comprobarlo con facilidad observándonos a nosotros mismos en los momentos de euforia, de buena disposición, tanto como en los momentos de irritabilidad, de resentimiento, y el ritmo respiratorio varía completamente. Hay dos momentos de silencio respiratorio. Uno cuando están los pulmones llenos y por un instante nos quedamos sin respirar. Y otro una vez expelido todo el aire inhalado antes de volver a inspirar, ¿no? Por eso es un movimiento de inspiración y expiración. Este espacio de tiempo que hay entre la inspiración y hasta que expiramos, dice que en el yoga, los yogas, lo llaman kumbhaka. Cuando retenemos el aire dentro, nuestra mente está en un máximo de capacidad para intensificar su poder, para tomar conciencia de la energía de uno mismo o de los estados interiores, facultades, recuerdos, etc. De hecho, cada vez que intentamos recordar algo, estamos unos instantes sin respirar. Siempre que nos preparamos para realizar algún esfuerzo,
tomamos aire y entonces, sin expirarlo, con los pulmones llenos, entramos en acción. Es un momento de máxima energía interior, el mejor para tomar conciencia de los contenidos interiores, pues cuanta mayor sea nuestra energía, con mayor intensidad viviremos las cosas y más podremos profundizar en ellas. En este caso, en los estados interiores que nos proponemos concienciar. Para recibir del exterior necesitamos estar vacíos. El vacío en los pulmones, aunque nos priva de energía, nos da el máximo de sensibilidad para percibir cosas del exterior. De todo ello se deduce que aprender a respirar bien es aprender a transformar estados mentales y por consiguiente nuestra personalidad. No se trata de una mera práctica higiénica. No solo es bueno respirar bien porque entra mucho aire en los pulmones y se purifica la sangre, revitalizándose todo el cuerpo, o porque la respiración profunda obliga al diafragma a moverse. Lo que produce un masaje, dice esto, muy interesante sobre las vísceras y toda una serie de fenómenos mecánicos que se verifican mediante los procesos respiratorios. Dice al final, ¿no? Sino por la conexión profunda que guarda con nuestros estados mentales, que tienen en común un descenso de energía consciente. Quien tiene un yo débil, sin gravitación centralizada, se caracteriza porque con facilidad cambia de ideas, de estados y de actitudes. Ante dificultades nacidas en el mundo exterior, tiende a perder la claridad, consistencia y cohesión de su conciencia de sí mismo. Su yo consciente no aguanta la dificultad y pierde el control de la acción y cae en la pasividad o en la acción incontrolada. Es frecuente la actitud de desconcierto, de perplejidad, de no saber exactamente qué hacer en cada momento. El yo está desparramado. Se advierte exteriormente en el conjunto de sus modos de hablar. Parece que sus frases solo sean esbozos, no hay una configuración precisa en lo que dice. Se nota que su mente con frecuencia va de una idea a otra, pero sin saltar, sino como si se difuminase. Se registra una tendencia general a la confusión mental, a la falta de hilación y de unidad. Ante estímulos fuertes le asaltan temores y tiende a reaccionar de modo negativo. Le falta presencia de espíritu porque cualquier amenaza exterior despierta dentro todos los viejos problemas de inseguridad y entonces carece de la capacidad de reprimir. Por el contrario, un yo sólido, unificado, se mantiene igual idéntico a sí mismo, con su plena personalidad frente a múltiples situaciones. En todas ellas puede mantener las mismas ideas, sentimientos, etc. Interiormente tiene una actitud siempre definida y precisa, saber lo que hace y por qué lo hace y sabe quién es él. Aunque existen también represiones en su inconsciente, tiene sobrada capacidad para reprimirlas. La capacidad de reprimir los impulsos del subconsciente es una cualidad de todo punto necesaria al hombre. Sin ella tendríamos que enfrentarnos en cada momento con todos los problemas que han ido apareciendo a lo largo de nuestra vida y que no hemos resuelto, y nos resultaría imposible hacer nada positivo. A pesar de lo que acabamos de decir, mejor que tener que hacer uso de la capacidad de reprimir, sería limpiar a fondo el inconsciente de las represiones. O sea, obviamente que si está todo limpio, a fondo no necesitaríamos ejercer este mecanismo, pero mientras tanto lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, como dado lo mal que funcionamos y los prejuicios que trae la carga de lo reprimido, se impone tener el dominio de controlar en todo momento la conducta, sabiendo detener el impulso y haciendo lo que conviene, aunque haya de esforzarse, porque va en contra de las tendencias profundas que sentimos en aquel momento. La mente consciente es la reina de la personalidad y ha de mantenerse en el trono sin abdicar nunca de él. Pues incluso cuando mediante trabajo interior se llega a abrir el cauce
de los niveles superiores, recibiendo intuiciones y subiendo a elevados estados espirituales, es siempre la mente la que ha de controlar, verificar, adaptar y traducir las cosas al lenguaje del mundo exterior, discerniendo la conveniencia de todo ello en la situación concreta de cada momento. Lo peor es que cuando estamos deprimidos no tenemos ganas de hacer ningún ejercicio, ni tampoco nos doblegamos a ellos si nos domina la excitación. En las depresiones adoptamos la actitud de cerrarnos en nosotros mismos, alejarnos de todo lo demás y caer en esa especie de pasividad en la que uno da rienda suelta a toda una serie de pensamientos y sentimientos negativos. Nos convertimos así en víctimas de unos mecanismos que se nos van imponiendo por hábito y que llegan a ser un vicio en el que nos sentimos hasta cómodos, inmersos en nuestra propia negatividad. Y es este hábito el que hay que aprender a contrarrestar. Mientras dependamos interiormente de los otros para afirmar o negar nuestro yo, estaremos siempre en constante regateo con ellos, buscando siempre componendas, consciente o inconscientemente. Nuestro trato con los demás no podrá ser nunca auténtico, sincero, amistoso, puesto que siempre subyacerá en él un estado latente de violencia. La mente funcionará de un modo sereno, de un modo objetivo y de acuerdo con su verdadera capacidad. Nuestra proyección en el mundo surgirá de un modo natural, por medio de actitudes verdaderas, no por medio de ideas artificiosamente prefabricadas, no por lo que nos hayan dicho o sugerido que hemos de pensar o creer. Entonces no hay ideas prefabricadas. A ver qué voy a decir para quedar bien. O voy a decir esto porque a mí me dijeron que hay que decir esto. O voy a decir esto porque ahí lo dice. Yo sé que esto es verdad porque lo dice acá, ¿no? Como hacemos todos. Ay, no, sí, ahí lo dice. Fulano lo dijo, ¿no? ¿Cómo tengo que pensar? Ay, no sé qué pensar. Ay, le voy a preguntar a ver qué tengo que hacer o qué tengo que creer, ¿no? Todo esto que nos pasa es porque no sabemos quiénes somos. Dime quién soy. O le preguntamos, bueno, para hacerlo más en criollo acá en el mundo, al otro. ¿Qué te parece? ¿Está bien lo que yo estoy haciendo o lo que voy a hacer? Decime quién soy. Definime. Siempre le pido al otro que me defina, porque necesito tener algunas ideas, ya sean preconcebidas de mí, que coincidan con lo que el otro me dice, para que yo me quede tranquila de que yo soy así. O me creo lo que el otro me dice. No sabemos quiénes somos. Ese es el gran laberinto en el que estamos todos, ¿no? O sea, lo sabemos a un nivel intelectual, porque lo estamos viendo y ya si estamos en este camino, porque sí, ya sé quién soy, en un punto. Pero es que no me puedo experimentar como eso, porque hay una parte de mí que se opone a esto, que me pone como el auto cuando va por la carretera, me pone como tachuelas en el camino para que se me pinchen las gomas. Siempre pasa algo. Sino, esto tiene que llegar por la comprensión que alcanzaremos a tener directamente de las cosas, por esa evidencia que se consigue al vivir todas las situaciones con la mente abierta. Y sobre todo, por la intuición superior que viene a iluminar desde una perspectiva trascendente las verdades que descubre la mente concreta y las ajusta en su verdadero sentido. Ya no dudo, o sea, no hay duda. Ahí está, sería no hay duda. No estoy, ¿ahí hago esto? No, es que lo hago y ya lo hago. Y me doy cuenta que no es fruto de que haya salido de mí, que qué inteligente que soy, como me vinieron estas ideas. No. Y ahí encuentro cómo surge este verdadero sentido de la vida. Curiosamente nuestras ideas se simplificarán, pero al mismo tiempo ganarán vigor y claridad. Descubriremos que ya nos es posible emanciparnos del pequeño círculo mental
dentro del cual vivíamos encerrados hasta ahora, puesto que comprenderemos que la mente es solo el instrumento, una preciosa herramienta a nuestro servicio, que manejamos con sumo cuidado y precisión. ¿Ven? Pero también con entera libertad, sin confundir nunca nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo espiritual, con ninguno de sus procesos ni ninguna de sus creaciones. En las diversas esferas de la existencia cotidiana, este cambio interior se reflejará de múltiples maneras. En la vida conyugal, ¿ocurrirá acaso que si dejamos de esperar una correspondencia afectiva, si dejamos de estar pendientes de la actitud del otro hacia nosotros, de su dedicación y fidelidad, podremos ser felices en el matrimonio? Esta es una pregunta que hacen, ¿no? Que hace él. Ciertamente, y por mucho que esto suene extraño y hasta utópico a nuestra mentalidad habitual, ese es el único modo de ser realmente feliz. Aprender a amar al cónyuge por las buenas, sin condiciones, sin reglamentos, sin contratos. Amamos al otro sencillamente porque somos amor, porque esta es la expresión natural de nosotros mismos, y no porque a cambio el otro nos dé su amor, su cariño, su fidelidad, sus atenciones y una consideración, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense en que nuestras relaciones son así. Ya no más de niños somos así, porque el vínculo que establecemos con nuestros padres, ¿no? Ya cuando salimos de esta etapa, ¿no? De los 3 años que se sobreviene la angustia, esta triple angustia, todos hacemos lo mismo, porque nuestros padres nos demuestran que nos quieren si nosotros nos portamos como ellos dicen. O sea, si yo soy como... Mi mamá me quiere porque yo soy como ella quiere que sea. Mi papá también, lo mismo hace, ¿no? Entonces yo tengo que ser así, como los demás dicen que tengo que ser. Por eso ahí empiezo a actuar, ¿ven? Ahí empieza el personaje. Yo tengo que ser así, porque si no soy así, me dejan de querer. Y esa es la falsedad en la que vivimos todos. Entonces ya después no sé cómo tengo que ser. Yo amo a una persona y por el hecho de amarla me considero con grandes derechos sobre ella, puesto que estoy convencido que le doy lo mejor. ¿Es que acaso dándole lo mejor nos quedamos sin ello? Porque esa es la idea del perdón, ¿ven? No perdonamos o no amamos, porque es lo mismo, perdonar y amar es lo mismo, son sinónimos, porque yo creo que pierdo. Eso está contemplado en las leyes del caos. Si precisamente cuando damos lo mejor, cuando realmente ponemos nuestro interés, nuestra capacidad de amor, de comprensión, de bondad, es cuando descubrimos la auténtica plenitud. Y es absurdo buscar nada a cambio. Y fíjense en que nuestras relaciones especiales, y ojo que cuando hablamos de relaciones especiales, no estamos hablando de la relación solo con personas, cuerpos, sino qué relación tengo yo con la comida, con el dinero, con la vacuna, por ejemplo, con los medicamentos, con, no sé, con lo que sea que aparentemente existe para nosotros aquí. ¿Cómo me relaciono? Porque, por ejemplo, que yo me tome un paracetamol o no me lo tome, no significa que mi mente esté más sana o menos sana, o que odie más o menos que el otro. Es este un grave error que solemos cometer por nuestro ciego egocentrismo. La única forma de hallar la plenitud es entregarse del todo. Esa es la gran lección que tanto cuesta aprender. Cuando nos hablan de abnegación, de sacrificio, de renuncia al yo, en lenguaje hindú se diría que hemos de disolver el ahamkara, o sea, la estructura mental en la que se forma nuestra individualidad, la conciencia de que yo soy aparte de los demás. Nos asustamos y retrocedemos. ¿Ven? Acá está muy claro, muy claro. Por eso hay tanta contienda entre nosotros. Cuando pensamos en la muerte, nos asusta la idea de quedar sin cuerpo. Cuando nos dicen que hemos de entregar las cosas, que hemos de dar nuestros bienes, nos entra un pánico enorme.
como si con ello nos quitaran toda seguridad, como si nos quitaran nuestra propia fuerza, nuestra propia realidad. ¿Por qué tenemos este miedo? Porque estamos confundiendo momento tras momento nuestra verdadera identidad, nuestra naturaleza real, con lo que son meras posesiones, vehículos, instrumentos. Y esas posesiones e instrumentos, como lo son el cuerpo, los bienes materiales, los deseos, las emociones, los pensamientos, y por encima de todos ellos, nuestra idea e imagen de nosotros mismos, están destinados a disolverse en el mar de todo lo existente, en el permanente proceso de total renovación. Esta es la ley de la vida. Fíjense en que nosotros, por ejemplo, una ropa cuando está vieja, bueno, si ya no sirve más, la tiramos. Y no hacemos, ay, pobre, tan buena que fue mi campera, o mi pollerita, o mi vestido, y le hacemos un ritual, lo enterramos, y no sé qué. A los cuerpos sí. ¿Ven? Al cuerpo nosotros le damos mucho valor, como algo muy, ¿no? Un bien muy preciado. Y es que es un instrumento, igual que cualquier cosa. ¿Sí? Es que quien yo soy no es el cuerpo. Entonces, hasta que no podemos hacer ese clic, cuesta. Y cuanto más nos confundamos y nos agarremos a las cosas, más fuertemente la vida nos las va a arrancar. Y esto es otra cosa que tenemos que reconocer. A mí me ha pasado. Y duele mucho. Mucho. Pero a veces la vida tiene que buscar maneras de despertarnos. A veces son muy duras, porque estamos muy obstinados. Por eso es mejor ser amable y trabajar la humildad. Cuanto mayor sea nuestra obcecación y el correlativo deseo de posesión, más fuerte será después la angustia, el desengaño y el dolor. Nada podemos en contra del proceso natural de la vida. No hay en él excepciones, casos particulares, ni favoritismo de clase alguna. No podemos cambiar la ley a nuestro gusto, pero sí podemos en cambio cambiar nuestro gusto a la medida de la ley. Podemos estudiarla, comprenderla y aceptarla. Podemos transformarnos en ella, y esta transformación no es otra cosa que nuestra propia culminación, nuestra perfección y realización espiritual. Evidentemente cada cual ha de escoger el camino que pueda y quiera. Pues no hay duda que mejor que seguir ese camino cruento de la posesión es aprender, dentro de lo posible, a ser capaz de entregarse, de abrirse totalmente y de vivir la vida del todo. Desde todos los puntos de vista saldremos beneficiados aprendiendo a vivir la vida del todo. Esto es, a expresar todo nuestro contenido, a no guardar nada, a aprender a comunicarnos totalmente, aunque siempre con inteligencia y discernimiento, siempre adecuadamente a cada situación. Siempre son una serie de proyectos o de aventuras centradas sobre el yo que tienden a justificarnos a nosotros mismos, siempre a magnificarnos, a glorificarnos, a ponernos en un trono, aunque también a veces ese trono no resulta glorioso, ni optimista, sino que nos sustenta como a mártires o víctimas, lo que es otro modo de ser héroes. Cuando uno adopta el papel de víctima, todos le quieren mal, todos van contra él, todo le sale mal. De uno u otro modo, sigue siendo la idea del yo. No el yo que soy realmente, sino el yo representado en mi mente. Esa es la representación de mí. El que sigue siendo el único protagonista. Por eso digo el prota. El héroe es el prota. Siempre todo me pasa a mí. ¿Por qué esa constancia en el pensamiento del yo? ¿Por qué siempre nuestra imaginación gira alrededor de ese yo formando una aventura
imaginando una historia de modo que el yo llega a demostrar de modo incontestable su superioridad. Ya me río porque me da risa. O sea, es como que, fíjense, que buscamos la una y otra manera sutil, porque ahora lo hacemos de manera sutil porque ya estamos un poco más espiritualizados, de justificar nuestra superioridad. Tengo que demostrar de alguna manera que yo soy inocente, no importa. Claro, como no puedo pagar un abogado, lo llamo al ego. El ego es mi mejor abogado, es el abogado del diablo. Entonces lo llamo y le digo, vení, a ver, tírame letra, a ver, decime qué puedo decir en esta situación para zafar. Para zafar yo. Y quedar yo como el inocente. Pues precisamente porque el yo está intentando vivir esa superioridad que no ha conseguido vivir en el mundo real. Claro, como no puedo... Acá me parece que se refiere a mundo real a esto que nosotros le llamamos mundo real. No puedo, entonces yo me tengo que sentir superior, ¿no? En mi mente, aunque sea me imagino que soy superior. Por eso imagino, ¿no? Es como en el sueño que tenemos a la noche, vieron que volamos y no sé qué. Nos viene persiguiendo el tigre, pero nunca nos atrapa. Siempre en el sueño es como que, ¿no? Nos sale todo bien. Bueno, a veces, porque a veces tenemos pesadillas, ¿no? Pero acá nosotros queremos hacer lo mismo. Y como no lo podemos hacer de manera, o sea, en la forma, lo imaginamos. Y es así como nos movemos más o menos. Cada vez que hemos tenido una frustración, que nos hemos sentido injustamente limitados por algo o alguien, y la vida práctica nos produce abundantes experiencias de frustraciones y de limitaciones, ¿no? Es como que a veces, bueno, vienen y no paran, ¿no? A veces no, ¿no? En lugar de digerir la situación por entero, de un modo consciente, se nos queda ahí dentro como algo indigesto. Y es esa indigestión la que busca salir a través de la vía imaginativa, creando todas esas fantasías en las que lo que no pudo tener de un modo concreto, trata de conseguirlo de un modo imaginario. Esto hace que poco a poco el yo-idea, la idea de mí mismo, se vaya deformando, porque ya no la utilizamos solo para vivir la vida real, sino que sirve tanto para vivir la vida real como la imaginaria. Y así es como se va deformando poco a poco y se va alejando de lo que es la verdad objetiva, la verdad real. Pues bien, en la vida concreta surgen una enorme cantidad de motivaciones basadas en este yo-idea deformado. O sea, ya acá ya lo tenemos deformado, yo-idea. Y no en nuestra verdadera naturaleza. No en lo que es nuestra realidad, las necesidades de nuestros niveles básicos, sino en esa sobreestructura que está deformada y ansiosa por llegar a vivir la experiencia de plenitud y de total realidad. No tenemos más que observar cualquier conversación y veremos el esfuerzo que todos hacemos para demostrar que tenemos razón. Para demostrar que realmente el yo estaba justificado en lo que hizo, en lo que dijo, para que así los demás le admiren y le tengan por muy inteligente, muy bueno, muy fuerte, muy lo que sea, pero siempre muy algo. Esa inquietud es la que siempre está empujando interiormente en busca de satisfacciones artificiales, condicionando prácticamente toda nuestra vida, alejándola de la sana naturalidad y espontaneidad, e impidiendo que nos veamos a nosotros mismos con claridad y tomemos conciencia efectiva de nuestros niveles más profundos. Tenemos pues que lo que nos empuja a la acción es bastante complejo. Mejor dicho, son bastantes factores complejos, difíciles muchas veces de discernir con claridad. Si tomamos un gato o un caballo, veremos que ese animal actúa sin esa necesidad de compensaciones. El animal tiene su ley, que es su verdad, su norma, su naturaleza, y cumple esta ley, y ese es su modo de ser total. No hay en él doble fondo, no hay en él nada de compensar, nada artificial, no es más que su naturaleza íntegra.
Cuando una cosa le va mal, procura desahogarse gritando, corriendo o triturando algo. Así se descarga y queda limpio. ¿Ven? Los animales no son complicados, ¿no? Hacen, y hacen lo que hacen. ¿Eh? Ahora, vean lo que dice después. Pero en nosotros no existe esa clase de desahogo. La educación moral y social nos pone muchos frenos para los desahogos, pero rara vez nos da un camino efectivo para eliminar nuestras presiones interiores. Y cada vez que las cosas nos salen mal, cada vez que tenemos problemas, grandes o pequeños, aumenta nuestra necesidad de conseguir nuevas compensaciones, nuevas satisfacciones, nuevas afirmaciones del yo. Y por esa razón necesitamos estar doblemente pendientes de lo exterior y del futuro. Lo exterior lo vivimos no como una realidad presente e inmediata, sino como un instrumento que nos ha de servir para justificar y demostrar nuestra propia fuerza, nuestra propia importancia, para demostrar, en una palabra, la superioridad del yo. ¿Ven? Ese es el gran problema que tenemos. Y las insatisfacciones del pasado se convierten a sí mismo en exigencias de placer para el futuro. Es decir, que acabamos viviendo el mundo de un modo exclusivamente egocentrado, en función solo de esa reivindicación constante que tenemos de nuestro yo. En la relación con las personas ocurre igual. No tratamos a la persona de un modo imparcial y objetivo, sereno. Sin querer, lo hacemos siempre en función del papel que ellas adoptan respecto a nuestros valores. A la persona que tiende a aceptarnos, a valorarnos, que tiene cosas que desear o admirar, la tratamos con respeto y con afecto. En cambio, tendemos a rechazar a quienes pueden constituir un peligro para la superioridad. El valor, la afirmación de nuestro yo, o que tiene algo de lo cual huimos, que es pobre, que está muy enferma, que tiene muchos problemas, etc. Mientras estemos pendientes de tal modo a la reivindicación de nuestro yo, no puede haber imparcialidad y por lo tanto no puede haber acción justa. Hay aquí una constante deformación de la acción natural que exigirá un mayor trabajo de corrección, de ordenación y de purificación. Puesto que el problema de nuestra ignorancia espiritual está en un defecto de la actitud mental, todo el trabajo de transformación consistirá en reeducar precisamente esa actitud de la mente. Dice el maestro de Karma Yoga, aprende a hacer las cosas no por el fruto de la acción, sino simplemente por el hecho de cumplir tu deber. Yo que estoy hablando ahora, por el hecho de hablar, me obligo a ejercitar una facultad que tengo. No solo la facultad de hablar, sino además de expresar, comunicar, de participar, de vivir en comunidad interior. Y cuando todo esto lo vivo con atención, con presencia interior, lo experimento como algo espléndido y como algo estupendo. Si alguien, por ejemplo, ¿no?, da una conferencia porque quiere dar a conocer sus ideas o sencillamente porque desea darse a conocer a sí mismo, ha de procurar que en el momento de hablar se ocupe tan solo de poner su atención, su afecto y su voluntad en cada instante de la disertación. De tal manera que al final de ella, precisamente por haber puesto toda su capacidad en acción, se sienta satisfecho y tranquilo, sin depender emotivamente de si le alaban o no, o de si ha conseguido bien el objeto propuesto, ¿no? Que fíjense en que lo común de las personas, ¿no?, es hacer algo así para que lo aplaudan o le digan, ay, qué bien lo tuyo, ¿no? No. Después de una acción total, esto es, cuando se han puesto en ella todos los sentidos, todo el afecto y toda la voluntad, no queda residuo emocional, no se queda pendiente de ella. Después de la entrega perfecta a la acción, viene de un modo natural el silencio, el descanso, la paz. La acción total es un circuito completo de energía que deja a la persona totalmente disponible para pasar a otra acción
sin remanente alguno del anterior, ¿no? Esto me suena a lo que enseñó Jesús, ¿no? De que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, no sé, algo así de las manos, no me acuerdo cómo era la cosa, ¿no? Que estaba apuntando a esto, lo que explicaba. Porque así es como realmente nos vamos actualizando y renovando. No que hago una cosa y me quedo pendiente a ver el otro, ¿no? Y me quedo como enganchado en la cosa, ¿no? Es más, hay como un cuento, que no me acuerdo exactamente cómo es, pero hay un cuento, creo que es Zen o de la Advaita, no sé, que dice eso de la mujer, que rescatan a una mujer, que iban ahí los discípulos y rescatan a una mujer, y, y después hay uno que se queda pensando, ¿no? Porque empieza a juzgar su acción. No debería haber hecho esto porque no corresponde, porque yo soy no sé, un sacerdote y eso no corre, y se queda enganchado. Y el maestro, bueno, le dice, yo ya dejé la mujer hace rato, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros, hasta con nuestros pensamientos también, ¿no? Seguimos enganchados todo el tiempo, ¿no? Con eso. Por eso como que no podemos salir de ahí. Por lo tanto, si bien existe siempre una motivación al hacer las cosas, porque bueno, también por el otro lado tenemos que estar motivados, porque si no tampoco haríamos nada, ¿no? No se ha de quedar pegado a ella de ningún modo. Si vamos por la calle y un anciano que pasa junto a nosotros resbala y está a punto de caer, ¿no? Lo agarramos del brazo para evitar que se caiga y seguimos el camino. Pero si empezamos a darle vueltas al incidente considerando lo bien que hemos actuado o cosas similares, empañamos toda la acción y quedamos atrapados en la red. Existen en nuestra mente, ¿no? Esto pasa, esta percepción superflua, ocurre porque en nuestra mente hay barreras que realizan una función defensiva y que están constituidas por estructuras mentales supeditadas a la estructura matriz que es el yo-idea. Claro, todas estas barreras defensivas obviamente provienen de todas estas ideas que tenemos cada uno de nosotros acerca de nosotros mismos. Yo tengo una idea de mí, creo que soy una idea, una configuración de datos, y en la medida en que yo creo ser esto, trato de defenderme, de afirmarme, de realizarme según esta idea, ¿no? Fíjense en que esto es muy común, de acuerdo a los condicionamientos que haya en nuestro yo-idea, es como vamos a percibir. Por eso nos parece tan extraño, ¿no? Que unos perciban de una manera, otros de otra, unos interpretan una cosa, otros interpretan otra. Y así es como nosotros tenemos esta percepción superficial de todo, porque no estamos conectados. Por eso nosotros nos instalamos como en un cuartel general, ¿no? Como a la defensiva, ¿no? En ese campo mental del yo-idea, y trato de vivir toda la vida desde allí. Trato de registrar, analizar, valorar, contrastar, juzgar todos los datos que vienen del exterior en función de los objetivos que defiende el yo-idea, de lo que va a favor de ese yo-idea, y al mismo tiempo trato de rechazar, anular, ignorar todo lo que va en contra de ese yo-idea. De ahí nace ese mecanismo nuestro por el cual estamos constantemente procurando racionalizar todo lo percibido. Si estamos usando siempre, hacemos uso de esta parte racional de nuestra mente, ¿no? La que juzga, la que interpreta, ¿no? Todo percibido debido o basado en unos datos previos, unos esquemas o unos puntos de referencia. Yo me identifico con esos esquemas de valoración porque el yo se confunde con esos esquemas. Me parapeto detrás de ellos en una actitud defensiva y de ataque. Por ello mi mente se transforma en una plataforma de grandes tensiones y conflictos. Y necesito constantemente saber claro qué es lo que está pasando. Tener ideas concretas y definidas sobre las cosas y las personas, sobre la situación, para poder pronunciarme y sentirme seguro respecto a aquello.
esta sensación de que si yo me uno y reconozco mi verdadero ser y me vivo desde ahí, es como que siento que se me va el suelo debajo de los pies, porque ya perdí mi identificación, perdí todo lo que yo creía ser. Entonces prefiero estar parapetado, ¿sí? En todas estas tensiones, conflictos, no importa lo que sea, y quiero saber qué está pasando, quiero entender. ¿Vieron esta tendencia que tiene la mente, que quiere entender, quiere que se le explique qué es lo que está pasando? Esto es por esto y por esto, ¿no? Claro, una mente que no tiene todos estos conflictos, o sea, una mente que ha sanado, podríamos decir, como dice el curso de milagros, obviamente que ya sabe que su seguridad no reside en el personaje, en ese que cree ser, sino que su seguridad reside en su verdadero ser. Entonces ve todo desde el todo. Entonces no necesita sentirse seguro. Nosotros, mientras tanto, necesitamos sentirnos seguros, ¿no? Por eso me siento inseguro, angustiado, cuando hay cosas que no entiendo, cuando me enfrento a lo desconocido, a cosas que desbordan mi sistema mental de puntos de referencia, ¿no? Como que siento como un colapso, ¿no? Un colapso del sistema. En este momento, yo idea se siente amenazado, o sea, que debido a esto percibimos la situación como una amenaza, porque sentimos que no sabemos cómo responder a eso, cómo reaccionar, o sea, qué hacer con eso que está pasando. Esa actitud de alarma general que hay en nuestra mente es la que impide que vivamos el fenómeno perceptivo de un modo abierto total. Mientras estemos juzgando y valorando desde nuestra mente, ese juicio y valoración tendenciosos del yo idea, nos impedirá llegar a la raíz, al centro, a la base, ¿no? Es un problema de percepción que tenemos, debido a un conflicto interno, o sea, una división interna entre este que yo creo ser y este que realmente soy. O sea, no sé quién soy, o sea, no me siento seguro. Y ahí se produce el conflicto. Ahí se produce la tensión, el sentimiento de amenaza, de que algo me puede pasar, que algo, ¿no? Que yo pareciera que no quiero, ¿no? Algo que se opone, podemos decirlo así también. La necesidad de mantener una actitud realmente receptiva explica por qué, cuanto más una persona quiere razonar, más difícil le es llegar a esa realidad central. Y esto es cierto. Vieron que cuanto más nosotros nos ponemos en tosudo y testarudo y queremos pensar y encontrar la solución a lo que nos pasa, peor es peor, más me cierro, más la mente se cierra. Por eso se afirma tan rotundamente que hay que superar el nivel de la mente, porque la mente es lo que mata lo real. Fíjense en esta frase. La mente es lo que mata lo real, ¿no? Obviamente que acá cuando dice mente, acuérdense de que es la mente está identificada con el ego, ¿no? Y lo matan porque está constantemente etiquetando las cosas con nombres, con símbolos, y se conforma con esos símbolos y nombres, puesto que los puede hacer encajar dentro de su sistema general de ideas. Esto es lo que nos ocurre, no sé si a ustedes les ha pasado, pero supongo que sí, porque acá a todos yo supongo nos pasa siempre lo mismo. Vieron este tema de que cuando empieza a producirse todo este movimiento de que parece que nosotros, bueno, ya llegamos al límite del sufrimiento, pareciera, ¿no? Como que empezamos a ver que no nos encajan las cosas. No encaja, no, acá hay algo que no encaja, empezamos a notar, ¿no? Claro, porque estamos tan aferrados y tan concretizados en esta mente que bueno, que las cosas son así como yo las aprendí, como me las enseñé, que ahora que me muestren esto otro, parece como, ¿no? Que no encaja.
Y así es como nos sentimos, y por bastante tiempo. Por lo menos eso es lo que a mí me ha sucedido, y creo que nos sucede a la mayoría, ¿no? Por eso intentamos mucho hacer la espiritualidad de una manera racional, pero con el inconveniente de que vive solamente la realidad de un modo indirecto, de un modo representativo. No se vive nunca la cosa directa, sino que se vive solo una mera fotografía, una imagen, una reproducción. Si entendemos el funcionamiento de este mecanismo y adoptamos la actitud correcta, podremos aceptar lo exterior, someternos a su influjo, sin necesidad de buscar defensas, puesto que nada puede lesionar o lastimar o dañar al yo real. Esto que dice acá es fundamental, ¿no? Generalmente somos inconscientes del cuerpo. Nos damos cuenta de él solo cuando marcha mal, cuando está enfermo. No es que tengamos que preocuparnos obsesivamente del cuerpo, ¿no? O sea, nunca tenemos que ser extremistas, ¿no? Irnos de un punto al otro, ¿no? Como algunas personas hacen, atentas solo a su tensión, a sus dolores, etc. Porque hay personas que están obsesionadas con el cuerpo y que tienen sí realmente toda su atención puesta en el cuerpo, que no pueden ni siquiera percatarse de que pueden ser algo más que un cuerpo ni nada de eso, solamente su atención está toda puesta en el cuerpo, ¿no? No se refiere a eso, ¿no? No se trata de cultivar esta tendencia hipocondríaca, sino de aprender a tener una conciencia abierta a lo que realmente somos. Yo me expreso a través del cuerpo. Este forma parte esencial de mi personalidad. Hemos de habituarnos, de la misma manera, a percibir nuestros estados afectivos, mentales y espirituales que se producen en nosotros, todas nuestras intuiciones y sentimientos elevados. O sea, no solo estar atentos a quién es el que percibe el cuerpo, sino también quién es el que siente, ¿no? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que está teniendo este estado así, este sentimiento tan elevado? Démonos cuenta de que los percibimos y dejemos que funcionen, manteniéndonos mientras tanto receptivos a lo que vivimos, sobre todo de cara a lo superior. La percepción de lo superior hace que éste se desarrolle, que se manifieste de un modo más activo en nosotros. Por consiguiente, conviene cultivar esta perceptividad de lo espiritual, de lo que son intuiciones, abriéndome los sentimientos de amor, de belleza, de bondad, etc. Cuando nuestra mente se dedica a valorar, a poner calificativos a lo percibido, el circuito queda cortado. O sea, él se está refiriendo a una percepción abierta. No que yo perciba un objeto y ya esté automáticamente describiéndolo con mi mente racional, diciendo cómo es, que si es lindo, asociándolo con otras imágenes, No. Es una percepción abierta, sin juicio, sin juzgar lo que veo. El circuito queda cortado. Únicamente percibimos una pequeña parte de su entrada y de su salida. O sea, si me pongo a juzgar, automáticamente se corta esta percepción abierta, ya se trunca. Pero todo el proceso interior nos queda en el inconsciente, ya que estamos detenidos en nuestras estructuras mentales. O sea, cuando yo observo un objeto, o sea, lo veo, lo juzgo, o un objeto, o una persona, o una situación, ¿no? Entiéndase. Ya automáticamente eso va directo al inconsciente, porque como no lo puedo procesar, como ya lo estoy percibiendo y juzgando de acuerdo a mis defensas, mis estructuras mentales, eso queda otra vez almacenado ahí. Por eso el inconsciente no es que solo contiene nuestras imágenes, lo que quedó solo de la infancia, sino que también va incorporando cosas a medida que va aparentemente pasando este tiempo aquí, ¿no? Siempre se va llenando. Si yo no lo vacío, todo esto se va
acumulando, y cada vez hay más y cada vez hay más, en vez de haber cada vez menos, ¿no? Lo mismo que hacemos con la vista, cuando vemos algo, esta percepción abierta, observación sin juicio, también lo tenemos que hacer con el sector mental. Dejar que la idea, el conocimiento, la comprensión penetren hasta el fondo. Vosotros mismos podéis observar cómo, dice, cuando escucháis o leéis, estáis constantemente detenidos en la mente. La mente es la que está expresando. Yo no entiendo esto. Esto significa tal cosa, etc. Está de manera continua interpretando. No vive el fenómeno de percepción de un modo abierto, libre, sin controles, sin condicionamientos. Porque estamos en cada instante reaccionando frente a lo que percibimos. Interpretando, este tipo de reacción es la interpretación que hago de lo que está sucediendo. Y esto tenemos que tomar conciencia que lo hacemos para poder dejar de hacerlo, porque si no me doy cuenta que lo hago, no lo voy a dejar de hacer. Lo que yo percibo no es la cosa, sino mi propia respuesta al estímulo. Yo creo que percibo una cosa, y que esa cosa es la cosa que percibo, pero no, sino que es mi respuesta al estímulo que me viene del exterior. Mi conciencia funciona de manera que solo conozco la cosa cuando me pronuncio sobre ella. Si solo tengo una percepción puramente sensorial sobre la que mi mente no actúa, no seré consciente de lo percibido. ¿Ven? Yo necesito de las tres cosas para poder percibir. Si yo solamente percibiera con los sentidos, no podría percibir, no puedo ser consciente. Necesito de la mente, necesito de las emociones, necesito de las tres para poder percibir. Cuando mi conciencia se pronuncia sobre aquello, catalogándolo con unas cualidades o características, es cuando llego a conocerlo. Por lo tanto, todo conocimiento que tenemos, toda experiencia, sea del mundo exterior o el mundo interior, es el resultado de nuestra respuesta, el resultado de algo que se desencadena desde dentro de la conciencia, de nuestra acción sobre aquel estímulo que se ha presentado. Porque en realidad todo está sucediendo de acuerdo a una interpretación de esta mente, cuerpo, emoción que está percibiendo, ¿no? La conciencia percibe a través de este instrumento. ¿Sí? Como vos sos la luz, pero mediante este instrumento la luz pasa y se fragmenta en millones de formas. Y ahora la conciencia ve formas. Lo que pasa es que vos sos la conciencia, pero vos te identificás con esta. Entonces, si yo no me experimento como todo, como un conjunto, como todo que yo soy, este cuerpo, esta mente, estas emociones, esta conciencia, todo soy yo, entonces me experimento separado y por eso sufro, porque mientras yo siga creyéndome que soy esta separada, voy a sufrir, porque tengo miedo de Dios, porque yo lo creo a Dios que es otro. Hay una voluntad que se opone a mí. Y si me voy para el otro extremo de que nada existe, que todo happy way, y qué bueno, y me tiro así, y nada ya me importa, no me estoy expresando, entonces estoy no siendo yo. Porque mi naturaleza, la naturaleza de la conciencia, es manifestarse y expresarse y ser. Y yo creo que ya ni siquiera importa que si el mundo se va a acabar, si voy a despertar y no voy a reencarnar más. Ya todas esas ideas, yo creo que tenemos que dejarlas a un lado porque son solo ideas. Es mejor, en vez de preguntarnos qué iba a pasar en, no sé, cuando me muera, o de qué otras vidas vine, prestar atención a esta experiencia. Porque ese es el problema, que no estamos atentos. Por eso, ¿cómo voy a vivirme? Es que si no estoy muerto,
O sea, estoy muerto, realmente estoy muerto. O sea, creo que me voy a morir, mi cuerpo se va a morir, pero yo ya estoy muerto de antemano. Como la mayoría, ¿no? Que estamos muertos, si no nos vivimos. Esto del orgullo es un problema que se presenta a toda persona que siente la aspiración hacia lo superior. Y fíjense bien claro que dice toda persona, no dice algunas personas. Dice toda persona que siente aspiración hacia lo superior. Uno puede dedicarse al trabajo interior con muy buena voluntad, con muy buena fe, y encontrarse una y otra vez con un obstáculo que le impide llegar al término de su trabajo. Y este obstáculo es el orgullo. El orgullo procede de un defecto de visión que hace que uno se sienta a sí mismo como centro de la realidad y actúe de acuerdo con este modo de sentirse. Y precisamente porque se sitúa y actúa como centro de la realidad, este gesto interior, esta postura, le impide abrirse a la realidad. Pero cuando uno ha trabajado en los niveles o estructuras que están por debajo de la mente, en los planos emotivo, físico y a través de toda la gama de sentimientos y aspiraciones, entonces es cuando llega el momento en que uno debe descubrir que esa conciencia que tiene de sí mismo ha de penetrar en un mundo que lo trasciende, que es mucho mayor, infinitamente mayor que el yo, tal como lo vivíamos hasta entonces. Y mientras uno siga trabajando y apoyándose en el ideal inicial del yo, no podrá dar el paso siguiente. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero parece que estamos haciendo un trabajo interior y decimos, pero a ver, este trabajo interior que estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué lo estoy haciendo? Que sería el tema como empezamos al principio. Realmente tengo un deseo realmente de esa realidad superior, de esa inteligencia superior que soy, de conocerme, de experimentarme como eso. Si yo quiero experimentarme como eso, tengo que darme cuenta que tengo que hacer a un lado totalmente este yo individual, estas ideas que yo tengo de lo que es despertar, de lo que es iluminarme, de lo que es, no sé, el ser, de lo que es el Cristo, ¿no? Porque parecen palabras que suenan muy potentes y bonitas, pero que nosotros, mientras estamos todavía, ¿no?, muy identificados con este que creemos ser, nos suenan o nos parecen muy grandes y no las podemos captar. Esta idea inicial de yo que tengo, ¿no?, me obstaculiza y no me deja dar el paso siguiente. Por eso pasa como que después nos encontramos con que no puedo experimentar ese sentir. Parece ser que no me vivo así, ¿no? Como que hay algo que lo obstaculiza. Y esto es justamente esta idea que tengo de mí, esto de evolucionar, que yo como que creo que voy evolucionando, porque da como esa sensación. Encontrarnos, por ejemplo, en un punto de nuestra existencia y decir, pero ¿para qué yo leí todos los libros que leí? ¿Para qué hice todas las prácticas que hice? ¿Para que ahora vengan y me digan que yo soy el ser y que ya soy y ya está? Se terminó. Y parece ser que todo eso no sirvió para nada. Y sin embargo yo lo viví como un esfuerzo. Y el que lo hice fui yo. Y ahí viene todo el tema de los cursillos, de los coachings, estos que existen ahí en el mundo, a los cuales quizás hemos recurrido ya o recurriremos, o no sé, o estamos yendo, o estamos recurriendo, para sentirme mejor yo, para como una automejora. Y resulta que no nos damos cuenta que el deseo de automejorarme es una trampa que oculta la culpa inconsciente.
porque si yo no me sintiera erróneo, que es la idea de culpa inconsciente, o sea que estoy mal, no desearía mejorarme. Pero al mismo tiempo, parece una paradoja, porque digo, si yo no elimino todas estas situaciones psicológicas, todos estos traumas que tengo en el inconsciente, no puedo acceder a los otros planos superiores. Entonces pareciera como que hay una paradoja. Es que hay que hacer las dos cosas. Es ponerme en esta actitud de humildad, en la cual yo me doy cuenta de que estoy, podríamos decir, enfermo, ¿sí? Como dice este sacerdote, el Thomas Keating, la condición humana es una enfermedad. Tomo conciencia de esto, ¿no? Me doy cuenta de que estoy así, en este estado. Y al mismo tiempo recurro a lo divino, porque sé que la única manera de poder curarme, podemos decir curarme de esta enfermedad, es con un poder que no es justamente este poder personal, no tiene que ver con un poder de la persona, sino con un poder que trasciende, ¿no? Que está más allá, ¿no? Por eso esta paradoja de que yo lo vivo como un proceso, pero al mismo tiempo no es un proceso. Lo vivo yo, porque yo parto desde acá, creo que estoy acá, en este lugar. Yo tengo poder respecto a todas las cosas que dependen de mi estructura mental, que están subordinadas a mi mente. Pero yo estoy subordinado a la vez a una realidad mayor, que es mi causa, mi razón de ser. Esta causa es la mente, que me mantiene y me sostiene, y hace que yo sea y exista. Y cuando he cumplido mi labor en todo lo que afecta a mis niveles mentales o personales, entonces el trabajo consiste en que yo desaparezca como protagonista, como autor, como centro o punto de apoyo, ¿no? Acá es como que nos damos cuenta que pareciera que hay ciertas cosas que parece que dependen de mí, ¿no? Mi estructura mental, y que yo obedezco, o que estoy subordinado, como dice acá, a una realidad mayor que es mi causa, ese ser, ese saber que soy, ¿no? Que está más allá de mi entendimiento acá como personita. Esta causa es la mente, que me mantiene y me sostiene y hace que yo sea y exista. Y cuando he cumplido mi labor en todo lo que afecta a mis niveles mentales o personales, entonces el trabajo consiste en que yo desaparezca como protagonista, como autor o como centro o punto de apoyo, ¿no? Que pareciera como que sí, que hay un trabajo que parece que yo, a nivel individual, estoy haciendo para deshacerme de toda esta, bueno, no sé cómo llamarle, todos estos bloqueos, estos obstáculos, ¿no? Y una vez que todo esto se ha deshecho, ya directamente mi personaje desaparecería de la escena, no estaría más, ¿no? Ya viviría totalmente en este estado de entrega, de devoción, ¿no? Ya no necesitaría hacer ningún trabajo más, sería todo yo, sabiendo quién soy, ¿no? En las técnicas, cuando practico una técnica, soy yo a partir de mi mente y de mi voluntad el que estoy manejando las energías y mis estados interiores para conseguir unos resultados. En cambio, desde este nuevo punto de vista, el trabajo consiste en que yo deje de hacer, deje de ser el punto de apoyo y deje de ser el punto de partida. La solución al orgullo es la humildad. ¿Cómo se hace esto? Este es el camino de la sencillez, de la simplicidad, de la verdadera humildad. Por eso señalaba que el obstáculo mayor, el único obstáculo, podríamos decir, es el orgullo. Ese orgullo que nos hace pensar que somos el centro y que nos hace sentirnos como lo más importante y que nos hace actuar en conformidad con esta forma de pensar
y sentir, de modo que estamos girando o intentando que todo gire alrededor de esta idea y de este sentimiento del yo. Uno de los defectos más sutiles se produce cuando estamos demasiado preocupados por nuestro progreso interior. Ahí, con respecto a lo que decía Marcela recién, ¿no? Fíjense, acá tenemos una pauta para saber si estoy en las manos del orgullo o en las de la humildad, ¿no? En mi camino, ¿no? En este camino, ¿no? Si yo todos los días me levanto y estoy muy preocupado por mi progreso interior, y estoy dele que te busca, ay sí, a ver cómo puedo ser más espiritual, cómo puedo progresar y ser cada día mejor, ¿no? Y estoy totalmente preocupado por eso. Es un gran defecto, pero es muy sutil. Fíjense en que dice sutil. No nos damos mucha cuenta. Esta preocupación es también una manifestación del orgullo. La ocupación en el progreso es una demostración de la acción de lo superior en nosotros. Pero la preocupación es un indicio de falsa autoestimación. Hay que distinguir. No hemos de preocuparnos, sino que hemos de ocuparnos. Cada vez que insistimos con demasía sobre este asunto, allí está el yo, contrastando, comparando, reaccionando, y de nuevo estamos girando alrededor del yo. Para dejar paso a la vida de un modo pleno en nosotros, hemos de trascender por completo esta noción del yo personal. Estamos intentando atrapar lo divino, fíjense en la palabra, atrapar lo divino, lo espiritual, para incorporárnoslo al yo del mismo modo que hemos incorporado conocimientos, prestigio, afectos y otras muchas cosas. He de darme cuenta que aquí la posición cambia por completo, que no soy yo el que he de incorporar, no soy yo el que he de coger algo para subordinarlo a mí mismo, sino que respecto a lo trascendente soy yo el que he de ser cogido o tomado, es mi propio yo el que ha de ser reintegrado a su fuente absoluta para que se consuma su plenitud final. Hemos de aprender este doble gesto, este doble movimiento de nosotros hacia arriba y después de arriba hacia nosotros. Abrirse a la gracia es tomar el atajo más rápido que hay, no para llegar, sino para permitir que nos llegue la verdad, la realización. Al mismo tiempo, hemos de evitar las reacciones de tipo personal frente a las situaciones concretas de la vida. Si alguien nos ofende o no da crédito a nuestras palabras o contraría nuestra voluntad, no debemos dejarnos arrastrar por el enojo, reaccionando de un modo violento. Hay muchas personas que tienen la idea de que es imposible vivir en paz, pues consideran que vivir en paz solo puede darse como resultado de una actitud cómoda, parcial o negativa ante las realidades de la vida. Se considera que solo se puede vivir en paz centrándose en el pequeño mundo en el que uno vive, sus compensaciones, pero sin participar en el aspecto combativo y creador de la vida. Las dificultades que aparecen en nuestro camino son un medio eficaz para curar el orgullo, ¿no? Yo voy contando y me voy riendo, pero bueno, me voy riendo de cosas que me acuerdo. Porque yo tenía un amigo que yo le decía, pero a mí me parece que vos estás un poquito como en el ego espiritual. Me decía, no, yo no. Porque claro,
reconocer el orgullo espiritual o ego espiritual en nosotros es como que lo negamos, ¿no? Pero fíjense en que es muy sutil y hay que observarlo mucho, porque es un gran obstáculo. El orgullo es el problema más difícil de resolver y por eso no nos ha de extrañar que quien desee trabajar de veras en la vida espiritual se encuentre enfrentado a dificultades, problemas y contrariedades de todo tipo, y que muchas veces sea víctima de grandes injusticias. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? A veces porque la persona se desconecta de su entorno y no sabe ver las leyes más simples de la vida. Es un gran tema, porque muchos, cuando les atrapa el asunto este de la espiritualidad, es como que se entran a sentir, si ya nos sentíamos separados, nos sentimos más separados todavía, y decimos, ay, estos pobres que no pueden, ellos no, ¿qué va a hacer? No pueden hacer otra cosa, pobrecitos, ellos están un poquito evolucionados, en cambio yo tengo un nivel, y claro, entonces me desconecto de mi entorno, ¿sí? Y me olvido de ver las leyes más simples de la vida. Otras veces esto sucede porque solo cuando la persona se encuentra con dificultades, cuando tiene que movilizar todos sus recursos interiores, cuando se enfrenta con cosas imposibles, cuando vive su impotencia, su limitación, cuando se da cuenta de que está ante algo que no puede solucionar, cuando se enfrenta a la crítica, al ridículo, inerme, sin poder hacer nada. Si sabe estar atento y consciente, aquello se convierte en una oportunidad extraordinaria para descubrir la no realidad de su yo personal. Es como que este camino no es de rosas, es de espinas, y a veces bastante pinchudas. Y bendito que sea así el camino, ¿no? Porque eso moviliza todas mis energías. No es una cosa que yo digo, bueno, ahora emprendo este camino, ay, qué paz, qué bien. Claro, me encierro en mi casa y no salgo y no me contacto con nadie. A todo el mundo le digo todo que sí, ¿no? Y no me doy cuenta, o no reconozco, yo le llamaría no reconozco, la impotencia, las broncas que me salen. Solo cuando uno se enfrenta con la negación de todo aquello sobre lo que se apoya, es cuando puede neutralizar y deshacer la crispación que se ha formado sobre la idea de sí mismo. La perfección del amor no somos nosotros quienes la hemos de alcanzar. Muchos tenemos la obsesión de la perfección, ¿eh? En muchos aspectos de nuestra experiencia, ¿no? Que queremos ser perfectos. Dejemos la perfección para los que se preocupan de sí mismos. Preocupémonos de lo bueno, de lo que vale, de lo que tiene realidad intrínseca. No me he de preocupar de si ahora soy un poco mejor que antes o un poco peor, de si he ganado tanto o cuanto en perfección, cuando hay otras cosas tan importantes en las que pensar, en las que vivir y en las que apoyarme. Pensemos, abrámonos a la noción de Dios en tanto que amor, en tanto que fuerza. ¿Me abro más a esto? ¿Dejo paso libre a esto? ¿Cómo puedo hacerlo para que yo viva más esa plenitud interior de fuerza, de realidad? Esto es lo importante. Dejemos la perfección para los que solamente gustan de teorizar sobre la perfección. Nosotros no hemos de ser perfectos, según la idea que habitualmente tenemos de ser perfectos.
Nuestra perfección consiste en poner disco verde para que pase libremente la fuerza de Dios en nosotros. Mi perfección consiste en que mi mente se abra y esté abierta, despierta, sintónica y armónica con la mente de Dios. En que mi corazón esté abierto de par en par para que Dios se exprese a través de mí con toda la fuerza de amor que soy capaz de expresar, y en que todas mis energías vitales estén también sintonizadas con esa fuente de energía que es Dios. Esta es mi perfección. La perfección no consiste en yo en tanto que individuo, sino en mí yo en tanto que canal, yo en tanto que elemento de conducción, yo en tanto que estación de enlace. La perfección consiste de un modo interior en llegar a lo que es perfecto, y lo que es perfecto es Dios. Lo que pasa es que si queremos interpretar la perfección amarrados a la idea del yo, es claro que todo quedará completamente revuelto. Y esta yo creo que es una de las grandes confusiones que tenemos todos en este camino, y que la vemos por doquier ahí fuera, ¿no? Esta mezcolanza que se hace entre que parece ser que queremos perfeccionarnos, ¿no? como personaje, y como que dar una imagen, ¿no? De acuerdo a lo que para nosotros sea una imagen de ser espiritual, porque cada uno puede tener una imagen diferente, ¿no? Y después, bueno, claro, debido a eso, debido a mis imágenes que tengo internas de lo que es ser espiritual o sabio o santo o lo que sea, me atraen, ¿no? Después diferentes personajes de ahí fuera, porque claro, me siento reflejado en esos personajes, porque me están mostrando ese ideal de mí, ¿no? No soy yo en tanto que fulanito de tal el que ha de ser perfecto, ni hablar. Yo personalmente tengo muchos defectos, pero esto no me ha de perturbar ni un momento. Menos mal, porque defectos tenemos a rolete. Y ese es el problema, ¿no? Como personajes tenemos muchos defectos. Ni merece la pena que piense en ello, a no ser que con ello cause un daño real a alguien, ¿no? O sea, porque podemos tener defectos, pero tampoco tenemos que justificar nuestros defectos si nuestros defectos están ocasionando daño a otra persona, ¿no? Esto también hay que observarlo, porque si no tampoco, digamos que cada uno sería como se le canta y no le importaría nada. Está ocasionando un daño a otro, bueno, ahí tengo que reflexionar y parar un poco. Lo que me ha de preocupar es la verdad, la bondad, el amor, la belleza y lo bueno. Que me llene de lo bueno, que lo bueno pase a través de mí, que la realidad, el amor tengan paso por mí. Lo demás no tiene importancia. Al fin y al cabo, ¿qué importa si tenemos 2, 3, 10 defectos cuando hay una realidad maravillosa a la que puedo abrirme y que puede pasar a través de mí? Hemos de ser menos egocéntricos incluso en lo que se refiere a la perfección y a la virtud. Esto a nosotros nos viene mucho inculcado desde las religiones, ¿no? Especialmente si estábamos en una religión católica, en donde se exalta mucho esto de la virtud, de que, bueno, no sé, ideas, ¿no? Ideas de lo que es ser virtuoso, de que es ser santo, perfecto. Claro, entonces eso está dentro de nuestro yo ideal, por ahí. Y a veces como que tendemos a querer alcanzar alguna cosa así. Pero toda perfección viene de Dios. Pues, ¿por qué andar con tanta tontería de si yo soy un poco más perfecto o un poco menos? Y esto fíjense en qué pasa. Yo no sé ustedes
porque cada uno, ¿no es cierto?, se mueve dentro de diferentes círculos, ¿no? Así, de relaciones, ¿no? Puede ser en la familia, que haya otro que también es un poco así espiritual, que es un poco espiritual, o puede ser que tengan amigas o amigos que estén en el mismo camino, y empieza a surgir esta cosa del compararse, ¿no? Y de que el otro nos juzgue y nos diga, a ver, más o menos en qué nivel estamos, ¿no? Y como que, por eso, pareciera como que hay como ¿vieron como las carreras de los autos esta? Que está la banderilla esa que me dice ya que llegué a la meta, ¿no? Y parece que estamos esperando que nos agiten el banderín. Y no tiene nada que ver con eso. Para mí lo más abreviado es abrir la puerta y que Dios pase. Es el camino mejor. Lo digo porque todos los problemas que tenemos en el amor son problemas de contraposición, de lucha del yo. El yo quiere defender su individualidad, sin darse cuenta de que todo lo que da fuerza al yo es Dios, ¿no? Si estuviéramos conscientes de que realmente nuestra fuerza proviene de Dios, sería todo muy diferente. Sin darse cuenta de que todo lo que da fuerza al yo es Dios, de que solo es yo en su plenitud cuando se abre a Dios. Si el yo existe en la medida en que Dios está dando la fuerza, la realidad, no hay duda de que cuanto más abra el yo, más pleno, auténtico y real será ese yo. O sea, yo vivo mi máxima realidad en el momento en que me abro del todo a Dios. Entonces vivo de golpe Dios y el yo, ¿no? Esto es muy similar a lo que predicó Jesús, ¿no? O sea, yo solo, por mi cuenta, no soy nada. Esa es la idea del ego. Yo por mi cuenta. En cambio, si quiero defender el yo mediante la acumulación de tales cualidades, de tales energías, de tal perfección, sigo un camino absurdo, pues estoy encerrando una fuerza extraordinaria dentro de una idea pequeñita, la idea del yo. Fíjense en lo que dice acá, ¿no? De ser menos mezquinos, hemos de ser más osados, hemos de atrevernos a aspirar a mucho más. Parece contradictorio con lo que decía antes, pero no lo es. Ahora van a ver por qué. Si creemos que el amor puede existir en algún sitio, hemos de arremeter contra él o a favor de él y abrirnos a él. Nos conformamos con medianías cuando en el fondo estamos aspirando a algo más, y luego nos quejamos de que lo pasamos mal. Si tenemos la solución en nuestro poder, en nuestra capacidad de abrirnos a esa fuerza interior, ¿no? O sea, lo lindo sería que todo esto que ejercito y que soy, ¿no es cierto?, lo exprese, porque cuando lo expreso, lo estoy dando, lo estoy compartiendo, que no significa que lo tengan que salir a compartir, a predicar en la plaza, nadie habla de eso, de evangelizar ni nada, sino en lo que tengo conmigo, lo que tengo aquí. ¿Es esto lo que hemos de hacer en lugar de perder el tiempo quejándonos? Entonces encontraremos qué sentido tiene la vida. De repente la vida se llena de sentido. Los problemas del mal, de la miseria, de la injusticia, del dolor, todos se iluminan. No es que desaparezcan, o que no los mire o no los vea. No, los problemas están ahí, pero están ahí llenos de luz, llenos de sentido, de un sentido que ahora, con nuestra mente apagada, es muy difícil de ver. A los que están intranquilos porque buscan amor, les aconsejaría que cultivasen esta actitud
Y entonces verán que el amor concreto y los problemas humanos que tenemos respecto al amor se solucionan y se sitúan en su sitio como por ensalmo. Quizás se pueden figurar que estoy diciendo que empiecen por lo más alto. ¿Y por qué no? ¿Por qué se nos ha dicho siempre que hemos de empezar por lo más bajo? ¿Qué importa lo que nos han dicho? ¿Puedo empezar por ahí? ¿Está en nuestra capacidad el empezar a hacerlo? Pues adelante. Porque si podemos hacer esto, no tendremos que ir resolviendo ladrillo a ladrillo los problemas concretos de nuestra convivencia humana, los problemas de nuestra vida conyugal, de la educación de nuestros hijos, los problemas de relación social, de responsabilidad profesional o los problemas de injusticia social que pueda haber. Vendrán y se resolverán, pero los resolveremos con una visión clara de la luz central que los traspasará a todos. No iremos a tanteo ni a través de la prueba y del error. Los abordaremos a través de una visión ya clara de lo que es el alma de la solución, y entonces solo necesitaremos vestir esta solución de un ropaje concreto que es muy distinto de andar a ciegas buscando soluciones.